Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Jarpa, es psicólogo, cuenta con un magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana, fundador y docente de la Academia de Psicología y Bienestar. Es miembro de la World Association for Sexual Health y director del Diplomado Internacional en Sexología Clínica en ADIPA. Vamos a darle el paso al profesor Rodrigo para que inicie con la presentación de hoy. Súper. Muchas gracias, Genji. ¿Me ven y me escuchan? Pero, sí. Súper. Ya, voy a compartir pantalla. Un segundito. Les pido por mientras logro esto, que en la medida de lo posible prendan sus cámaras. Yo se los agradeceré eternamente, porque así yo puedo tener una interacción, un poquito de feedback, ver cómo está el ánimo, si se están quedando dormidas, dormidos, qué es lo que está pasando, porque hablarle a una pantalla es una situación un poco inhóspita, así que ahí apelo también a la empatía. Ya, voy a ajustar esto y ya estamos. En general, en los seminarios yo dejo la posibilidad de que se hagan preguntas durante la conversación, pero hoy día, sobre todo pensando en no alargarnos y no quitarles su tiempo, vamos a dejar abierto el chat y van a quedar unos minutitos al final para preguntas. Tengo un solo problema acá que no sé cómo. A ¿Qué ver. problema? A ver, ¿en qué le puedo No, ya colaborar? está resuelto, problema resuelto. Muchas gracias, Genji. Muchas gracias, Camila, Francisco, Romina, Selene, Marta, Carolina Maturana, todas las personas que están prendiendo sus cámaras. Muchas gracias. Tengo una duda, Selene, ¿a dónde estás tú? Porque yo veo luz, veo que estás en un auto y veo mucha luz. Y acá en Santiago de Chile al menos ya está oscuro. Y espero que vayas de copilota y no de pilota. Ya, ahí sí nos puede comentar en el chat y esto también lo tengo que correr. No sé cómo correrlo. Ahí. Ya. Hay problemas con algunas cámaras, no se preocupen en la medida de lo posible. Hoy día en este seminario vamos a revisar el tema del seminario, que es de la teoría a la práctica, claves para entender la sexualidad humana. Y para esto me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta y les dejo la invitación para que respondan en el chat a qué asocian la sexualidad, qué entienden por sexualidad. No es necesario que den una definición académica muy elaborada, simplemente a qué asocian este concepto de sexualidad. Identidad, expresión. Selena está en Hermosillo, Sonorales. Eso me imagino que es México. Hermosillo, Sonorales. Qué hermoso el nombre. No lo conocía. Son las 17 horas. La sexualidad es una construcción, orientación y modo de vivir. Una construcción. Dafne dice relaciones interpersonales, sobre todo románticas. Iván Roa dice afectividad, placer, necesidad. Paula dice parte importante del desarrollo humano. Fernanda dice corporalidad. Marcela, expresión del ser, una construcción social. Veo que hay dos
que van por el lado del constructivismo o de la construcción social. Para mí, sexualidad finalmente contacto físico, la manera en que las personas expresan su intimidad y sexualidad, es autoconocimiento, aspecto central del ser humano que muta a lo largo de la vida, abarca expresión, identidad, entre muchas más cosas, dice Ignacio. Rosa dice, la sexualidad es un intercambio de energía tan potente que crea vida. Autocomprensión, expresión, vínculo, quizá la interacción socioafectiva integral, sexualidad y exploración de los sentidos y ocupaciones, expresiones afectivas y eróticas. La sexualidad es un área del ser humano, además es transversal e integral. Súper. Una construcción, dicen también acá de nuevo, una de las partes que nos define como persona. Súper. Buenísimo. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a ir viendo entonces y revisando. Hay distintas formas de entender la sexualidad, distintas formas de conceptualizarla, pero creo que en lo que ustedes comentan, en gran parte, forma parte de estas distintas miradas. Ahora, históricamente, y muchos de los teóricos han coincidido en señalar que hay una dificultad para establecer sobre todo los límites, los bordes del concepto de sexualidad. Y este concepto de sexualidad ha sido estudiado y descrito desde distintas perspectivas. Y al poder abordarlo, estudiarlo y entenderlo desde distintas perspectivas, se enriquece la mirada, desde la mirada científica, filosófica, artística. Y estas distintas miradas pueden entenderse como diferentes ángulos desde los cuales se observa una misma realidad y que eventualmente pueden ir complementándose entre sí. Ahora, en la práctica, ¿se complementan o más bien se mantiene esta compartimentalización? Lo vamos a ir viendo también. El origen de la sexualidad se remonta al momento en que la evolución de la vida pasó de la reproducción asexual a la sexual. Esto es un cambio fundamental para la supervivencia de la especie. Y este proceso implicó una diferenciación en dos formas complementarias dentro de cada especie y cada una de estas formas complementarias dentro de una determinada especie era portadora de gametos especializados que los podemos entender como los espermatozoides y óvulos. La propia etimología del concepto sexo, que si yo les pregunto ahí bien rapidito qué es lo que entienden por sexo, qué será esta palabra, este concepto de sexo. Ya, ahí se pusieron medias tímidos en el chat. Fuente de placer, genoma XY, interacción sexual, diferencia corpórea. Ya. Bueno, el sexo, si es que nosotros nos vamos a la etimología del término, deriva del latín secare, y secare hace alusión a cortar o separar. Entonces, el concepto sexo desde la etimología remite a esta diferenciación fundamental. Es diferencia, es separación, ¿ya? Y esta separación constituye la base de la sexualidad. O sea, la sexualidad se construye a partir de esta diferencia. Flor dice, ¿se escucha mal cortado? ¿Me escuchan mal? No, te escucho súper bien. A lo mejor es que a Flor le falla el internet. Ya, puede ser, revísalo entonces, Flor, porque puede ser eso. Ahora, si nos vamos a las bases biológicas de la sexualidad, sabemos entonces que la reproducción sexual fue lo que propició la aparición del dimorfismo sexual a través de estos procesos de diferenciación anatómica y fisiológica.
este dimorfismo no solo permitió la fecundación, y ahí vemos una especie que tiene dimorfismo, no todas las especies lo tienen, al menos no de esa manera como esos pajaritos que aparecen en la imagen, y este dimorfismo permitió la fecundación y también la especialización conductual necesaria para concretar la reproducción. En el fondo, todos estos cambios y estos procesos apuntaban a la perpetuación de la especie, de las distintas especies. La evolución, perdón, también fue conduciendo a sistemas más complejos de atracción y de deseo sexual que resultaban fundamentales para garantizar la continuidad de las especies, de nuevo, de las distintas especies. Y recalco esto de las distintas especies porque también hay diferencias entre las especies y si pensamos en la especie humana, hay diferencias muy particulares de cómo se vive, se expresa, se experimenta la sexualidad y también de cómo se manifiesta y cómo se experimenta, por ejemplo, la atracción y el deseo sexual. El concepto de dimorfismo no debe interpretarse únicamente como una limitación a dos formas estrictas, como lo representa esa imagen, porque lo podemos entender como algo que va mucho más allá, que trasciende una dicotomía y este dimorfismo o estas diferencias también lo podemos entender como un punto de partida que admite la diversidad y a través de la diversidad podemos ir integrando las diferentes expresiones sexuales que surgen también como parte del proceso de sexuación. Y es fundamental y es algo característico y esencial de la sexualidad, la diversidad. Incluso, acá hay algo que a mí me parece súper interesante y es que incluso cuando nosotros vamos a los niveles más básicos, vamos a los niveles biológicos, a las bases biológicas de la sexualidad. Específicamente cuando hablamos, por ejemplo, a nivel cromosómico, nosotros sabemos que existe la diferenciación entre macho y hembra, y acá voy a revisar, porque dentro de los comentarios eh, pusieron algunos que aludían a eso. Es el sexo biológico asignado al nacer, división, características biológicas que definen masculino, femenino. Pero si nosotros nos vamos incluso a ese nivel tan básico de cromosomas, estaba pensando en esta respuesta que dice genoma XY. Si nosotros nos vamos a ese nivel tan básico, vemos que ahí ya también hay diversidad, porque quizás en el colegio o después durante la carrera aprendimos que el macho corresponde a XY y la hembra corresponde a XX. Pero lo cierto es que no solamente existe esa división binaria de XX y XY, sino que también ahí, en ese nivel cromosómico, ya hay diversidad. ¿Ya? Hay variantes XXY, XII, etcétera. O sea, no solamente existe esto que muchas veces es a lo que tendemos a pensar, que solamente existe el XX y el XY. Respecto a la dimensión psicológica y sociocultural, en los seres humanos, el cuerpo sexuado se acompaña de una experiencia psicológica que se va a desarrollar dentro de un contexto sociocultural. La conciencia de sí mismo como ser sexuado, la conciencia de cada uno de nosotros como ser sexuado, forma parte esencial de nuestra identidad. Y esta se construye a lo largo del desarrollo personal y de la interacción con el entorno. Por lo tanto, esta construcción va a verse permeada e influida por aspectos y variables del contexto, también del periodo histórico, de la cultura, de los valores, de lo que se considera normal o no. Todos esos son aspectos y variables que influyen
en la construcción de nuestra identidad, dentro de esta nuestra identidad sexual. Entonces la sexualidad también se ve influida por estas normas culturales que se asignan a los roles diferenciando los sexos, y ahí muchas veces también podemos caer o pensar, digo caer porque hay algunas limitaciones, en lo que se conoce como los estereotipos de género. Entonces hay ciertas conductas, rasgos, comportamientos que nosotros atribuimos a un género y que no son esperables en otro género. Ahora, los estereotipos en sí mismos no son malos, por decirlo, porque los estereotipos son una sobregeneralización de un grupo de personas a los que se les atribuyen ciertas características o hay ciertas expectativas. El problema es que esto alude a la mayoría de las personas dentro de un grupo, pero dentro de ese grupo pueden haber personas que quizás no calcen con esos estereotipos, con esas expectativas. Y el problema surge también cuando son enjuiciadas, cuando son discriminadas, incluso cuando son violentadas por no calzar con el estereotipo, con lo que se espera o lo que se piensa que es propio, por ejemplo, de los hombres o lo que es propio de las mujeres, ¿ya? Y también los estereotipos pueden ser problemáticos cuando limitan a las personas de desarrollar todo su potencial, de cultivar otros intereses, porque no corresponden a lo que es esperable o propio de los hombres o de las mujeres. Esto ha ido cambiando y se ha ido flexibilizando y ahora nos hemos ido alejando de esta rigidez, pero todavía siguen estando muy presentes los estereotipos de género. De nuevo, hay algunos que son más dañinos, otros menos, y va a depender del contexto y de cuánto nos limiten o no. Todavía si nosotros pensamos a quienes les gusta el fútbol y a quienes les gusta la gimnasia rítmica, lo más probable es que nuestra tendencia, y que puede ser muy cierta, porque quizás a la mayoría de los hombres les gusta el fútbol en comparación con la mayoría de las mujeres que preferirían la gimnasia rítmica, ¿ya? Pero eso es un estereotipo de género. Voy a bajar un poquito el chat. Ya. Entonces, como vemos, la sexualidad se ve influida por estas normas culturales, por el contexto cultural, por el periodo histórico y por lo que se espera en relación a los roles, diferenciando a los sexos. Y se generan constructos como la masculinidad y la femenidad. Estos constructos desarrollados históricamente y que han ido variando y que también es distinto lo que se considera propio de la masculinidad y de la feminidad en Chile versus en la India o en otros países y también a lo largo del tiempo, suelen estar enmarcados en una relación jerárquica que tiende a transformar las diferencias en desigualdades. Esta ha sido la tendencia histórica, ¿ya? Las diferencias más que llevar a una equidad o una igualdad, a mí me hace más sentido el concepto de equidad, muchas veces se traducen en desigualdades. Hasta hace no mucho tiempo se hablaba del sexo fuerte y del sexo débil, por ejemplo, con todas las repercusiones y asociaciones que eso conlleva. Y esto también ha perpetuado estructuras de poder que van condicionando la percepción de lo que se espera de las personas en función de su género, pero también que van condicionando muchos aspectos de la sexualidad. Y con muchos aspectos me refiero al deseo, a la atracción, a las prácticas sexuales, a la expresión de género, a distintos eh, componentes o aspectos que conforman la sexualidad humana. Ahora, en relación a la regulación y construcción social de la sexualidad, que muchas personas respondieron y hicieron alusión a esta característica de la sexualidad como una construcción social, desde las primeras tribus y clanes hasta las sociedades modernas,
las relaciones sexuales, el cómo nos hemos vinculado y incluso las prácticas sexuales han sido reguladas para garantizar la cohesión social. Este control se ha ejercido tanto desde una ética personal como a través de normas culturales más extensas, y esto ha ido moldeando los comportamientos y estableciendo también estructuras de poder que legitiman muchas veces algunos comportamientos y que históricamente, y por suerte de nuevo esto ha ido cambiando, legitiman la desigualdad entre los géneros. La narrativa simbólica y la socialización reproducen muchas veces estas desigualdades, influyendo en la educación, en la percepción de la realidad, la percepción de los otros, la percepción de nosotros mismos y la construcción de la subjetividad en torno al género y la sexualidad. Lo que me parece más relevante aquí es poner de relieve cómo mucho de lo que se integra o la forma en que nosotros hemos ido construyendo nuestra sexualidad está influido, por no decir determinado, por la cultura, ¿ya? Por lo social. Entonces, en la sexualidad humana y en algunas otras especies, pero en particular la sexualidad humana, ocurre que se ha ido alejando cada vez más de un reduccionismo biológico. Ahora entendemos que la sexualidad va mucho más allá de los gametos, de los cuerpos, eh, del aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, que así me lo decían en el colegio. Entonces, la sexualidad en gran parte es una construcción social, cultural. Por lo tanto, acá nos podemos cuestionar si es que la sexualidad es algo natural. Quizás ahí entraríamos en un tema más complejo, pero si nosotros pensamos en lo natural como lo que no ha pasado por la cultura, la sexualidad tiene muy poco de natural, ¿ya? Lo natural tiende a ser algo más apegado a lo biológico y que se presenta de una manera muy similar o de manera igual dentro de los miembros de una especie. Y la forma en que nosotros vivimos la sexualidad y la construimos, en ese sentido, tiene muy poco de natural porque hay mucha diversidad. No existe una manera única. Ahora hay un desafío que yo lo pienso en qué pasaría si nosotros nos miramos en un espejo roto. No sé si se han mirado alguna vez en un espejo roto, lo refleja esa imagen. Se pueden ver partes de esa persona, pero finalmente la imagen que nos entrega es una imagen distorsionada y quizás hay algunas partes que no logramos ver bien y hay algunas partes que se pierden. Y por mucho tiempo la sexualidad ha sido reflejada en un espejo roto. Como dice ahí Brandon Vázquez muy bien, un reflejo fragmentado, ¿no es cierto? Son fragmentos, son partes. Entonces, ¿cómo podemos, entre comillas, reparar el espejo roto de la sexualidad? Desde un enfoque integrador. Y esta mirada integradora es fundamental para abordar y comprender de manera más holística, más global, más completa, más total la sexualidad. La sexualidad es una realidad pluridimensional que no puede definirse de una manera, una manera cerrada sin perder la esencia, porque muchas veces también cuando la definimos, y es algo que también es característico del lenguaje, que hay veces que termina limitando, pero bueno, también nos facilita la comunicación y la comprensión, saber de qué estamos hablando. Hay autores que dicen que reducir la ambigüedad del término sexualidad sería desvirtuarlo, sería desvirtuar el término. Sin embargo, es posible establecer algunos parámetros, al menos parámetros esenciales para su estudio, considerando tanto su evolución histórica
como las diferentes perspectivas ideológicas que han modelado su interpretación. Y también definir cuáles son las distintas dimensiones que conforman la sexualidad humana. Y una forma muy útil de hacerlo es desde la aproximación o desde el modelo biopsicosocial. Como dice ahí, este modelo nos permite comprender el sentido experiencial de las personas a través de un marco que tiene en cuenta las complejas relaciones entrelazadas entre su biología, su psicología y el mundo social que las rodea. Por lo tanto, integra los distintos aspectos. Y acá considerando que dentro de los factores biológicos se incluyen el sexo que se nos asigna al nacer, nuestra genética heredada, la forma en que funciona nuestro cerebro, las fortalezas y limitaciones, entre comillas, de nuestro cuerpo. Dentro de los factores psicológicos se incluyen nuestros estados de ánimo en el presente, en el aquí y el ahora, nuestras cogniciones, dentro de las cogniciones, pensamientos, ideas, creencias, fantasías, las experiencias personales y las lecciones o aprendizajes o las historias sobre nosotros mismos en relación a la construcción de nuestra propia sexualidad y la construcción de quiénes son los otros, de cómo entendemos y cómo también experimentamos la sexualidad de los otros. Acá también se incluyen nuestros valores, nuestra autorreflexión y nuestros estilos de apego. Esto no sé cómo correrlo. Ahí. Y dentro de los factores sociales se incluyen los mensajes culturales que recibimos tanto en el presente como los que hemos recibido durante la vida. Muchos de estos mensajes que también pueden tener una gran influencia que fueron recibidos durante nuestra infancia y mensajes que podemos haber recibido e internalizado de forma más o menos explícita. Hay muchos de estos mensajes que nosotros los aprendimos y los internalizamos a través de lo que observábamos, de lo que vimos, más que de quizás de lo que nos dijeron, ¿ya? Hago este comentario porque en relación a la educación sexual, muchas veces ponemos mucho foco en el contenido, pero también es muy importante que pongamos foco en qué es lo que estamos transmitiendo, qué es lo que estamos modelando, qué es lo que se está observando más que lo que se está diciendo. Y dentro de estos factores sociales, entonces también están las reglas familiares, la presión para adaptarse a los discursos normativos imperantes, que siempre han habido discursos normativos imperantes, siempre han habido reglas, siempre han habido límites. Y es importante que nosotros podamos ser conscientes de estos discursos y que también eventualmente podamos cuestionarlos. Algo que ha ocurrido a lo largo de la historia y que nos ha permitido, en alguna medida, yo creo que todavía nos queda bastante por avanzar, salir de las limitaciones que algunos de estos discursos normativos nos imponen. Ahora hemos pasado a nuevos discursos normativos que tienen sus limitaciones propias, que en términos generales podríamos pensar que uno de los grandes discursos normativos que ha caído o ha quedado más relegado en el pasado es el relacionado con la represión, con la prohibición, muchas veces asociado al pecado, a la culpa, y ahora hemos mutado a un discurso de la liberación, pero con una paradoja estructural, porque muchas veces es desde la obligación de liberarnos, de la obligación del goce, de la obligación de empoderarnos, y que muchas veces impide su realización por esta contradicción interna que tiene el mensaje. Bueno, hablamos de qué es la sexualidad, hablamos de algunos de sus componentes, de los aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales.
Hablamos también de la importancia de una mirada integral. Hablamos de cómo la aproximación o el modelo biopsicosocial nos puede abrir esa posibilidad de tener una mirada más completa, más global, que resulta muy útil tanto para el estudio como también para la práctica, por ejemplo, clínica. Porque cuando nos quedamos solamente con una mirada del fenómeno, de un fenómeno que es tan complejo y amplio, nos perdemos muchas veces de intervenir o de trabajar o de abordar las otras dimensiones que puede ser que al dejarlas de lado no permitan que la persona desarrolle todo su potencial sexual o que podamos acompañarla de manera efectiva en alcanzar un mayor nivel de bienestar o satisfacción. Y aquí podría ser importante entonces también integrar la sexología. En términos generales podemos entender la sexología como el estudio científico del sexo, de la sexualidad, desde distintos lugares, desde lo biológico, desde lo psicológico, social, cultural, etcétera. Y también entender que en términos generales las líneas de intervención de la sexología en términos prácticos son la educación sexual, el asesoramiento sexual y la terapia sexual. Todos estos son aspectos que se abordan en el diplomado con un foco particular en la terapia sexual, que también en términos muy generales podemos entender la terapia sexual como la evaluación, diagnóstico, abordaje, tratamiento de las disfunciones sexuales. Y ahí quizás se pueden estar preguntando qué son las disfunciones sexuales y no me quiero ir mucho por las ramas, pero también en términos generales podemos entender las disfunciones sexuales como problemas o dificultades en una o más etapas de la respuesta sexual. Y ahí quizás se podrían estar preguntando qué es o cuál es la respuesta sexual, pero ahí ya me voy a ir demasiado por las ramas. Después, si quieren información, se las puedo compartir y de todas maneras es algo que forma parte del diplomado por si es que hay interés en trabajar en eso. Ahora, ¿qué papel o qué importancia puede tener la sexología aquí? La sexología lidera la comprensión del deseo, de la excitación y de muchas de las conductas y prácticas sexuales. La sexología también ha permitido romper tabúes y desmentir mitos sobre el género, la sexualidad, la diversidad en todas sus formas, incluyendo la diversidad relacional. Y la sexología también promueve el derecho humano al placer sexual y a la autonomía en las relaciones íntimas. Y a mí me parece maravilloso que podamos promover el derecho humano al placer sexual y el derecho humano al placer sexual entendido como un derecho, no como una obligación. Porque en esta construcción de la sexualidad, dentro de estos distintos discursos normativos, parecen haber muchas obligaciones. De hecho, podríamos pensar que muchas de las disfunciones sexuales se podrían entender como no cumplir con algunas de estas obligaciones o criterios de lo que supuestamente es lo normal o esperable. Y la sexología es importante aquí también porque reduce el estigma y combate la desinformación sobre conductas sexuales o expresiones o formas de vivir la sexualidad no normativas. Hay un gran reto acá que tiene relación con la desinformación, porque en la era digital el sexo es un tema afectado muchas veces por la pseudociencia, por la desinformación, por fines económicos, comerciales, y muchas personas entonces confunden opiniones con hechos y a veces no verifican si las fuentes son confiables o no. Entonces, una contribución clave de la sexología es que fomenta el pensamiento crítico. Y para trabajar con sexualidad, yo creo que en términos generales, para la vida es fundamental, pero específicamente para trabajar y para comprender la sexualidad es fundamental el fomentar el pensamiento crítico. Y también
La sexología permite una comprensión basada en evidencia para construir incluso metas tan ambiciosas como aportar a una sociedad más inclusiva y bien informada y una sociedad que pueda potenciar su bienestar sexual en el amplio sentido del término. Cuestionar es una, estoy leyendo un comentario que deja Brandon, cuestionar es una conducta científica que muchas veces por consideraciones conservadoras se relaciona a un concepto que incluso llega a ser impío. Siento que es la palabra clave de este seminario. Y Selene dice, exacto, difundir, concientizar. Súper. Permiso, va a tomar un poquito de agua. Y desde la sexología y también desde la aproximación o desde el modelo biopsicosocial, podemos entender que el sexo es un pilar de la salud, un pilar de la salud integral. Y aquí la sexología desempeña un papel crucial en la aceptación plena de la diversidad humana y en la promoción de la justicia social, defendiendo los derechos humanos relacionados con la libertad sexual y relacional. El conocimiento sexológico, y esto creo que también es muy importante, no se traduce necesariamente en tener más sexo. Muchas veces también lo que vemos en la clínica no tiene que ver con tener más sexo, más frecuencia. Hay veces que sí, ¿ya? Pero muchas veces, y también las veces que pareciera ser solo la frecuencia, lo que las personas están buscando es algo que va más allá de esos números, de tener sexo con una mayor cantidad de veces en un mes o en una semana, sino que podemos pensar en un sexo de mejor calidad, centrado en el placer y en relaciones saludables. Muchas personas sienten angustia al no ajustarse a ciertos estereotipos y llegan a pensar que están rotas o que son defectuosas o que están dañadas. Por lo tanto, la sexología puede ayudar a contrarrestar esas ideas y también a potenciar el bienestar, independiente de si las personas se ajustan o no a determinados estereotipos. Entonces la sexología es clave para normalizar y desmentir mitos, reduciendo la angustia y fomentando una vida sexual más saludable y auténtica. Después voy leyendo los comentarios, me genera mucha curiosidad, pero si no me voy a distraer. Les agradezco de todas maneras el interés y la participación. Voy a leer este que dejó ahí Paula porque lo alcancé a ver, que tiene relación con lo que estaba comentando ahora. Dice, claro, muchas personas tienen una sexualidad muy activa, con mucha frecuencia, pero con actividades no tan saludables. Entonces es importante ahí también tener eso en consideración. Y hay veces que las actividades saludables tienen que ver con actividades que, sí, objetivamente podríamos decir que no son saludables, pero también podemos pensar en algo no saludable cuando lo que se hace tiene que ver netamente con la presión o la expectativa de calzar con lo que se espera que se haga. ¿Se entiende? Muchas veces con calzar con los criterios de normalidad o con cumplir con las normas, con los deberes y los teneres. La sexualidad muchas veces está plagada de deberes y teneres, como dice Camila ahí, con los mandatos. Entonces también poder potenciar una sexualidad saludable tiene que ver con poder liberarnos de eso y poder ser conscientes de lo que para nosotros es importante, el tipo de sexualidad que nosotros queremos construir y vivir. Y eso es un aspecto central y que bueno, después voy a profundizar un poquito en eso y les voy a contar y entregar algunas sugerencias de cómo se puede abordar en la práctica para quienes quieran integrarlo en la terapia eventualmente. Entonces, la sexología también permite a las personas vivir su sexualidad con mayor autoconciencia, comprendiendo mejor sus propios cuerpos,
los cuerpos también de los demás y toda la diversidad que los cuerpos conllevan, y pensando que esto contribuye a un bienestar integral, promoviendo prácticas sexuales más placenteras, seguras, basadas en el consentimiento, algo muy importante, además de prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Súper. Ahí Rachel dice, y tiene relación con lo que plantea ahora, de prácticas consensuadas, seguras, habla del sí entusiasta propio del consentimiento y no un sí por un compromiso que lamentablemente sigue estando muy presente en distintos contextos y, y tristemente ese sí por compromiso que a veces puede ser un sí por resguardar la propia integridad o incluso la vida, dependiendo del contexto. Ahora, para poder abordar la sexualidad de una manera integral, también es fundamental que seamos conscientes de los distintos pilares de la salud y abordar entonces también la salud o el bienestar, si queremos alejarnos un poco de este concepto que puede entrar muy en lo biomédico, también desde una manera integral que incluya la salud física, que, como dice ahí, incluye el funcionamiento orgánico del cuerpo y hábitos saludables como la higiene, la alimentación y el ejercicio, la salud mental, que aborda la regulación emocional, la autocompasión y los pensamientos, creencias que guían nuestros comportamientos, apoyada por una buena higiene mental, la salud sexual, que considera aspectos eróticos, sexuales, reproductivos, poniendo énfasis en el consentimiento, la educación sexual y la prevención de enfermedades. Y la salud espiritual, que este es un componente que creo que ha estado muy dejado de lado, pero que es tremendamente importante que lo integremos. Y independiente de si es que vamos a trabajar en sexualidad, haciendo terapia sexual, si nosotros acompañamos a las personas en lograr mayores niveles de bienestar, de salud mental, dentro de esa concepción de salud es súper importante que consideremos estos distintos pilares. Y dentro de estos pilares, de nuevo, muy importante que consideremos esa salud o bienestar espiritual. Y este se centra en el sentido de pertenencia, la conexión humana y la creación de significado en nuestras vidas, con una, entre comillas, higiene filosófica que puede o no incluir una religión formal. Hay personas que cultivan y viven su espiritualidad a través de alguna religión formal. Hay muchas otras personas que no, y hay muchas otras formas de cultivar, perdón, la espiritualidad. Entonces, cuando nosotros consideramos estos cuatro pilares de la salud, estamos aproximándonos al bienestar, a la salud desde un enfoque integrador. Aunque las disciplinas profesionales han fragmentado estos pilares, es fundamental reintegrarlos para alcanzar un bienestar completo. La sexología entonces nos ofrece un marco único para conectar estos distintos pilares, ayudando a integrar cuerpo, mente, sexualidad y espíritu. Es una disciplina que, aunque con margen de mejora, aporta una visión holística y transformadora de la salud. Y para esto hay que hacer buena sexología y una sexología que sea ese estudio científico del hecho de los sexos y sus consecuencias o de la sexualidad humana desde una aproximación integral. Hay veces que la sexología se ha limitado específicamente a lo biomédico o hay veces que también se ha enfocado solamente en aspectos psicológicos o que se ha enfocado solamente en los aspectos socioculturales. Y está bien, pero es súper importante y es fundamental la integración de esos saberes y que se puedan sentar a la mesa los biomédicos de delantal blanco, las personas que trabajan en salud mental, las personas que vienen desde
la antropología, la sociología, el arte también, la filosofía, etcétera. En nuestra cultura occidental, la salud, y nosotros también muchas veces cuando pensamos en salud, es un concepto que está muy asociado a lo biomédico. También, y esto espero que sea algo que cambie luego, pero muchas veces el concepto de salud o retornar a la salud está homologado a retornar al trabajo. Muchas veces es casi un sinónimo. Hay veces que lo podemos ver de manera más evidente, pero otras veces está implícito dentro del concepto de salud. Es como una persona que ha logrado cierto nivel de salud es igual a que ya está en condiciones de volver a trabajar. Entonces, este concepto de salud eh, ha estado asociado por mucho tiempo exclusivamente con lo físico y entonces con soluciones rápidas como tomar una pastilla. Ya no quiero acá hacer una crítica y decir que las pastillas no sirven o irme a una crítica generalizada en contra de la farmacología, porque puede ser tremendamente útil dentro de esta integración. Pero si mantenemos solamente el foco en estas soluciones rápidas, mantenemos solo el foco en solucionar cosas con una pastilla y dejamos de ver las otras dimensiones, dejamos de ver también aspectos estructurales de cómo estamos viviendo, de cómo nos estamos relacionando, de cómo nos estamos vinculando con los otros seres humanos. Bueno, ahí quizás nos podemos empezar a dar cuenta que una pastilla va a estar muy lejos de ser suficiente. Pero si mantenemos el foco ahí, quedamos entonces en un enfoque limitado, ya que la salud general y el bienestar general global abarca mucho más que el bienestar físico y ese bienestar está sostenido por estos cuatro pilares fundamentales de la salud y son todos igualmente importantes y por lo tanto requieren cuidado y atención constante. Es parte de lo que me gustaría también promover y dejar la invitación hecha como parte de este abordaje integral y que nos permite tener una mejor aproximación hacia la sexualidad. Acá estoy leyendo un poquito los comentarios, hablan del tabú, de cómo todavía pueden existir ciertos tabú. Bueno, también hay veces que dentro de los profesionales, como dice Paula, dentro de los profesionales de la psicología, existen tabú. Hay miedo a veces de abordar la salud sexual, abordar la dimensión sexual de las personas. Pero ¿cómo podemos realmente ayudar en ese bienestar integral si solamente nos quedamos con una parte del todo? Hay veces que esto responde a tabú o también hay veces que tiene que ver con la creencia de que abrir esto, específicamente pensando en el contexto de la psicoterapia, para alguien que no tiene formación, es abrir algo demasiado extraño, demasiado ajeno, que no voy a saber cómo manejar. Y yo les invito a que se abran a la posibilidad de abrir ese espacio y también aceptar las limitaciones. Si de repente hay algo que yo no sé manejar, bueno, entonces quizás puedo derivar eventualmente. Pero el hecho de abrir ese espacio también y, en cierto sentido, permitirle a la persona que se abra en su totalidad, no cerrarle puertas de lo que forma y conforma a ese ser humano en su esencia, es terapéutico en sí mismo. Y muchas personas lo agradecen, independiente de nuevo que quizás no tengamos todos los conocimientos o herramientas. Y aquí hay algo que a mí me gusta mucho integrar en la terapia y que creo que tiene mucha relación con este abordaje integral, con esta mirada desde el modelo biopsicosocial y tiene que ver con integrar los valores en la terapia. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué puede tener relación con esta aproximación más integral. Si nosotros pensamos en los valores como lo que realmente nos importa, como nuestro sentido, nuestro propósito,
cuando nosotros somos conscientes de nuestros valores, cuando nosotros nos comprometemos con ese sentido, con ese propósito, nos permiten muchas veces trascender las limitaciones o sobrellevar de mejor manera, por ejemplo, las limitaciones físicas que se puedan experimentar. Nos permiten también desafiar las expectativas externas, los mandatos, como comentaba Paula, que muchas veces y muchos de nosotros nos hemos autoimpuesto, y también nos permiten energizar el compromiso con nuestro bienestar sexual integral. A diferencia de algo que muchas veces ocurre en la terapia y algo que yo me di cuenta que estuve trabajando mucho tiempo de esa manera, hasta que en algún momento me empezó a generar una suerte de malestar, y por eso después empecé a integrar los valores, que tenía que ver con el trabajo muy específico en metas, objetivos, y que está muy bien trabajar con metas y objetivos, pero en la sexualidad muchas veces las metas y los objetivos van de la mano con cumplir con los mandatos. Entonces, quizás la persona puede lograr cumplir con ciertos metas o objetivos que muchas veces tienen que ver eh, con metas cuantificables, pero después de alcanzar esa meta u objetivo, logra realmente vivir una sexualidad más placentera, más satisfactoria. Muchas veces las personas, cuando yo les pregunto por qué buscan tener relaciones sexuales o qué es importante para ellos en el sexo, en una relación sexual compartida o en alguna práctica sexual, lo que buscan es placer, es conexión, es intimidad. Incluso algunas personas hablan de trascendencia espiritual, pero curiosamente, muchas veces el foco está puesto en objetivos como tener una erección, lograr durar más de X cantidad de tiempo, tener orgasmo y ojalá que el orgasmo sea simultáneo y lograr la eyaculación o el squirt o hacer el Kama Sutra, el torniquete yugoslavo y el Tantra ayurvédico X no sé qué cosa, ¿ya? Y está bien, ¿ya? Pero creo que se pierde algo cuando nos centramos exclusivamente en esas metas u objetivos. Entonces, para abordar esta dimensión, para ir conociendo lo que hay más allá muchas veces de esas metas y objetivos, que no es que con esto le pidamos a las personas que renuncien a sus metas o objetivos, pero es importante que estén enmarcadas dentro de un sentido, un propósito, de por qué es importante esto para mí. Podemos preguntarles, por ejemplo, qué es importante en esta dimensión en tu vida. Preguntarles, por ejemplo, la manera en que has estado viviendo tu sexualidad. ¿Se caracteriza por la vitalidad y el compromiso o por el peso de tus problemas o por la presión de tener que cumplir con lo que tú crees que pareciera ser lo normal? ¿Qué harías si tus miedos e inseguridades dejaran de ser un problema? Si mañana te despertaras y tus miedos y tus inseguridades ya no existieran, ¿cómo comenzarías a vivir tu sexualidad? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cualidades personales me gustaría desarrollar en mi vida sexual? ¿Qué tipo de amante me gustaría ser? ¿Cómo sería y trataría a mi pareja si ya fuera ese, entre comillas, amante ideal? ¿Qué cosa notaría diferente él o ella cuando yo ya estuviera siendo ese, entre comillas, amante ideal, o cuando yo ya estuviera viviendo la sexualidad como realmente me gustaría vivirla? Cuando estuviera más cerca de vivir esa sexualidad con sentido, con propósito, profundamente más libre. Estas son preguntas, las tengo anotadas y las estoy leyendo. De todas maneras, yo se las voy a compartir después en la presentación. ¿Qué tipo de vida sexual quiero construir?
¿Cómo sabré que ya la estoy viviendo? ¿Cuál sería la primera señal de ello? ¿Qué estoy haciendo en la actualidad que va en la dirección de la sexualidad que quiero vivir? ¿Qué quiero seguir haciendo o hacer más? ¿Qué me gustaría comenzar a hacer? ¿Qué he hecho en el pasado que me gustaría retomar? ¿Qué podría hacer que no he estado haciendo hasta ahora y que podría ser útil en ir avanzando en la dirección de esa sexualidad valiosa para mí? Virginia pregunta, ¿estas preguntas aplican a personas adultas que aún no han tenido relaciones sexuales con un otro? Pueden aplicar para ese contexto, pero son preguntas en general. El identificar nuestros valores puede ser justamente una invitación muy poderosa de replantearnos cómo he estado viviendo mi sexualidad, mis vínculos, mis relaciones con otras personas, y entonces empezar a reconocer si ha ido en la línea de esa sexualidad con sentido para mí, de lo que para mí es importante, o ha sido una sexualidad que no necesariamente ha ido en esa dirección, que quizás me ha alejado de eso que es importante para mí. Y a partir de ese trabajo, entonces, empezar a identificar, bueno, qué es lo importante para mí y qué es lo que puedo ir haciendo en términos concretos para ir acercándome en esa dirección valiosa. Hay un ejercicio práctico y esto, bueno, se puede trabajar desde distintas vertientes. Hay distintas terapias que trabajan con la integración de los valores, del sentido, del propósito. La logoterapia de Viktor Frankl, la terapia de aceptación y compromiso, que es fundamentalmente desde donde yo integro mucho de lo que incluyo en la terapia. Y una tarea que lo podemos trabajar en la consulta o eventualmente se lo podemos dar de tarea para la casa, es que escriban un epitafio sexual. Ahí hay un epitafio que dice, el epitafio Julia Pancracia, que se lo escribió su marido, aquí yace mi mujer fría como siempre. Yo no creo que a nadie le guste tener ese epitafio, entonces como tarea es que la persona escriba su propio epitafio sexual, ¿ya? Y el epitafio es el texto que honra a una persona que ha muerto. Normalmente se encuentra escrito en su lápida y viene de la palabra griega epi, que es sobre, y tafos, que es tumba. Entonces, la idea de este juego, experimento, tarea o como queramos llamarle, es que la persona escriba su epitafio sexual de la manera en que le gustaría ser recordado o recordada específicamente en lo que respecta a su sexualidad. Entonces, la invitación es a que lo piense y que sintetice, idealmente de manera escrita, porque cuando nosotros escribimos nos ayuda a editar la mente, mejor aún si es que lo escribe a mano y no en computador, y que sintetiza entonces en ese epitafio sus valores más profundos en este breve epitafio sexual, como por ejemplo, aquí descansa alguien que vivió su sexualidad con libertad, disfrutó del placer como un derecho y construyó vínculos llenos de amor y de respeto. Ese a mí me parece un epitafio maravilloso. Otro ejemplo, fue alguien que aprendió a aceptar su cuerpo, disfrutó del viaje de conocerse y valoró la intimidad como un acto de amor propio y hacia los demás. También un muy bonito ejemplo de epitafio. Dan- Daniel Torres pone, aquí yace quien siempre buscó acción, pero esta vez terminó bajo tierra por su última pasión. Ojalá, ojalá que eso no ocurra. Pero me gustó el epitafio. De hecho, a ver si lo puedo copiar. Te pido tu autorización, Daniel, para usarlo en futuras presentaciones. Ahí lo dejé copiado. Está bueno. Ya. Y por último, me gustaría hacerles
invitación a que podamos ir aportando en juntar los pedacitos de este espejo que por tanto tiempo ha sido este espejo roto, que podamos entonces ir integrando, que podamos ir juntando los pedacitos en el espejo en el que nosotros nos miramos y también en el espejo en que invitamos a otros a mirarse. Y para eso quiero compartir con ustedes un texto que escribí sobre esto, que dice lo siguiente. La sexualidad es como un espejo en el que nos miramos para entender quiénes somos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos con el mundo. Sin embargo, muchas veces ese espejo está roto, fragmentado en pedazos que reflejan imágenes distorsionadas de nosotros mismos. Cada fragmento puede mostrar una parte de nuestra historia, las heridas de la vergüenza, las grietas de los tabúes, los reflejos confusos de expectativas externas y los ecos de juicios ajenos. Cuando el espejo está roto, es difícil vernos con claridad. Solo alcanzamos a percibir fragmentos de nuestra sexualidad, quizá nuestro cuerpo, pero no nuestro deseo, nuestra identidad, pero no nuestras emociones, nuestra intimidad, pero no nuestro placer. Esos pedazos nos separan de nuestra totalidad, dejándonos incompletos, desconectados de una parte esencial de lo que somos. Pero cuando comenzamos a integrar nuestra sexualidad, algo poderoso sucede. Al aceptar que la sexualidad no es solo un acto, sino un espacio donde confluyen el cuerpo, las emociones, los valores y la conexión con otros, los fragmentos empiezan a unirse. Cada pieza encuentra su lugar y ese espejo roto se convierte en uno nuevo, capaz de reflejar nuestra verdadera esencia. Un espejo íntegro nos permite mirarnos sin miedo ni vergüenza. En él vemos la belleza de nuestro cuerpo tal como es, sin importar los estándares externos. Descubrimos que el placer no es un lujo, sino un derecho, y que la intimidad no es solo física, sino también emocional y espiritual. Un espejo íntegro nos muestra que nuestra sexualidad es nuestra, que puede ser vivida desde nuestros valores y que es nuestra fuente de salud, amor y conexión. Cuando reconstruimos ese espejo, aprendemos a mirarnos con amor y compasión. No solo vemos nuestro reflejo, sino que reconocemos nuestra historia, nuestras heridas y nuestra capacidad de transformación. Nos damos cuenta de que somos seres sexuados, completos, y que la integración no solo nos devuelve claridad, sino también la fuerza para vivir nuestra sexualidad con autenticidad y plenitud. Aceptar e integrar nuestra sexualidad es un acto revolucionario. Es tomar los pedazos de ese espejo roto y construir uno nuevo, uno que refleje nuestra esencia sin fisuras. Al hacerlo, no solo nos miramos, nos encontramos. Y en ese encuentro descubrimos que somos mucho más que lo que un espejo roto podía mostrarnos. Somos completos, somos suficientes, somos humanos. Y como dijo una ex, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Vamos a dejar un espacio para preguntas y muchas gracias también por los comentarios. Qué bueno que les gustó el texto. Se los puedo compartir también después. Bueno, chicos, entonces, de ser así, vamos a empezar con lo que es la ronda de preguntas. La dinámica es la siguiente. La persona que desee hacer una pregunta puede levantar la manito e iremos en ese orden. Profe, están preguntando por el chat que si usted puede compartir el texto que estaba recitando, creo que es. Sí, se los voy a compartir de todas maneras. Yo después la presentación se las voy a mandar y
ahí van estas preguntas que apuntan a identificar los valores, va este ejercicio del epitafio y va el texto de todas maneras. Ni Muy un bien, problema, vamos. lo van a tener. Qué bueno que les gustó, muchas gracias. Bueno, Bueno, vamos a empezar y darle paso a Paula. Paula, ya puedes abrir tu micrófono. ahí Paula, Hola, hola, Bien. buenas noches a todos. Escribí por ahí por el texto, o sea, por el chat mi pregunta, pero la puedo decir por acá igual. Disculpen el ruido de la calle, estoy caminando a la casa. Preguntaba en una parte de la presentación que hablaba sobre la sexualidad desde lo biológico, que está considerada desde lo femenino y lo masculino. Preguntaba qué pasa allí con las sexualidades lésbicas, homosexuales o vivenciadas por personas no binarias. Y algo que también siempre me genera mucha curiosidad eh, es también qué pasa con la sexualidad, que yo siempre he considerado una parte muy importante del desarrollo humano. ¿Qué pasa con las personas que se identifican como personas asexuales? Esa sería mi pregunta. ya, súper. Paula, quizás ahí hubo una confusión, no quedó muy claro. Cuando yo hacía alusión a, claro, los aspectos biológicos de la sexualidad, partiendo de la base de esta diferenciación y partiendo de la base de el sexo como esta separación, esta diferencia, pero entender esta diferencia desde la diversidad, no solamente limitándola a, si pensamos en sexo como particularidades anatómico-fisiológicas que diferencian al macho de la hembra, no solo pensarla en esos términos de macho o hembra. Y ahí comenté que incluso a nivel genético, cromosómico, hay más diversidad que lo que usualmente se corresponde con macho o hembra, que sería XX y XY, ¿ya? Entonces, es súper importante entender dentro de esta concepción integral de la sexualidad que la diversidad es parte esencial y estructural. Ahora, después tú hiciste relación a orientaciones sexuales, hablaste eh, de personas lésbicas, no sé cuál otra orientación sexual más comentaste, pero de nuevo, ahí quizás yo me expliqué mal, que no se entienda que estamos limitando esta comprensión a macho, hembra o orientaciones sexuales específicas y entender también que lo masculino y lo femenino es algo que va por sobre, va en un nivel de abstracción sobre esto que nos entrega el sexo biológico, que lo podemos pensar como macho o hembra, ¿ya? Porque el género es una construcción y que va en un nivel de abstracción superior. De todas maneras, les puedo compartir algo de material en relación a esto para aclararlo si no quedó muy claro. Y en relación a la asexualidad, claro, es un concepto que, si nosotros lo pensamos, ¿cómo alguien puede ser asexual si la sexualidad es una cualidad inherente, una dimensión propia de todos los seres humanos? Es eh, como escindir, como sacar algo estructural de lo que somos, pero en general el concepto de asexualidad actualmente alude a una orientación sexual. Y ahí hay cierto debate de si se considera como una orientación sexual o no. Y en términos generales, y sobre todo las personas que se identifican como asexuales, abogan porque sea considerado dentro de las orientaciones sexuales y sobre todo como parte de un continuo donde lo asexual tendría que ver con el no sentir deseo, atracción, no tener la motivación por implicarse sexualmente con otra persona. ¿Ya? Pero es un concepto interesante porque es polémico. A mí esto que genera un poco de polémica, de debate, que nos invita a cuestionarnos,
Me parece que abre a reflexiones interesantes. Macarena Sánchez levantó la mano. ¿Me escucha? Hola. Sí, ahí te escucho. Bueno, primero agradecer por esta instancia y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo piensas que afecta el consumo de pornografía? Porque probablemente esto puede hacer que las expectativas cambien por esto mismo. Entonces, ¿esto se considera como algo que produce un daño, algo normal, anormal? Em, ¿qué se opina al respecto de eso? ¿O qué opinas tú? Ya. Súper interesante lo que está preguntando Maca y también es un tema polémico, ¿ya? Porque hay distintas miradas y incluso pasa algo curioso que hay veces que se contraponen los hallazgos en términos de estudios científicos, ¿ya? Sobre todo en términos de cuáles son las repercusiones a nivel de comportamiento de las personas que consumen pornografía. ¿Ya? Hay algunos que dicen que no afecta, que no sirve como, no tiene el efecto de modelo y que no se genera un aprendizaje vicario. Hay otros que plantean que sí. Está también todo el debate de si existe o no, o podemos hablar de una adicción a la pornografía o no. Ahora, en términos generales, yo te diría que va a depender mucho del contexto, del uso que se le dé, de si hay algún mensaje o algo que pueda contrarrestar los mensajes que provienen de la pornografía. Por ejemplo, si hay una buena educación sexual integral o la persona está alejada de eso y su gran fuente de, entre comillas, educación es la pornografía. Eh, de si es que existe una mirada crítica respecto a lo que se ve, de si la persona tiene la capacidad de entender que es una ficción, si la persona tiene la capacidad de entender de que lo que se ve ahí no necesariamente es lo que es más, que no quiero decir normal, pero bueno, sí, ¿Saludable? sí, lo podríamos plantear como saludable, que no es necesariamente con lo que yo me voy a sentir bien o con lo que voy a hacer sentir bien a otra persona. Y también es complejo porque cuando nosotros hablamos de pornografía estamos haciendo una generalización, ¿ya? Porque hay distintos tipos de pornografía y ahora han salido distintas vertientes y hay vertientes interesantes, ¿ya? Que escapan un poco al modelo convencional. Ahí, como dice Camila, el post-porno, ¿ya? Entonces, haciendo esa generalización, el porno mainstream de acceso gratuito a Internet, en términos generales, a mí me parece que si lo pensamos como educador sexual, transmite un modelo muy triste, muy indeseable, muy pobre, y ahí sí hay estudios que, incluso hay metaanálisis que han demostrado que cuando se hacen visionados, cuando se ven escenas de pornografía elegidas de manera aleatoria, varían los números, pero en general es sobre el 70, 80, incluso 90% de las escenas muestran escenas de agresión hacia las mujeres frente a las que ellas Ujú. responden de manera neutral o demostrando placer. Entiendo. Ese es el modelo que muchas personas internalizan cuando no hay otro mensaje que lo contrarreste, y cuando creen que, eso es. De esto se trata el sexo, de lo que estoy viendo en esa pantalla. Entonces, por eso es súper importante, eh, bueno, que podamos avanzar en educación sexual integral y también que nos hagamos cargo de educar en relación a la pornografía y de potenciar espacios de pensamiento crítico y de cuestionarnos entonces los mensajes que se transmiten a través del porno. Y que es algo que incluso se ve mucho en la consulta. Yo trabajo con adultos
que muchos de los conceptos, de las nociones, de las expectativas, de los estándares, vienen del porno, de estas duraciones de horas, de toda una cosa extrema, eh, y que claro, el porno es parte de lo que transmite estos discursos normativos y puede ser peligroso internalizarlos sin cuestionarlos al menos. Súper, muchas gracias. Gracias a ti. Ángeles, Sí, hola, buenas noches. hola. Consulta relacionado a lo mismo, por la pornografía, porque claramente sabemos que es algo irreal, es todo, está todo listo, es irreal, pero hay muchos más hombres que mujeres, porque mujeres y hombres lo ven, y necesitan verlo. Finalmente, ¿eso es una patología? Porque no es ¿A normal, qué te sí, refieres sabemos. con necesitan verlo? Que para poder, es como adicción, como una adicción a la pornografía, que está así como uno ve el WhatsApp, las redes sociales, hay personas que sí necesitan estar viendo pornografía y de hecho obligan a sus parejas a ver pornografía. Entonces, para mí, yo creo que es un trastorno de personalidad, o no necesariamente es así. No necesariamente. Yo ahí indagaría Ya, un poquito, esa claro, es mi pregunta en bien, realidad. respecto al concepto de si es una patología o de si es una adicción. Te lo voy a plantear de la siguiente manera. Em, si una persona sintiera la necesidad de hacer algo, que después vamos a ver qué es eso que hace, ¿ya? Y que eso que hace, hay veces que le, le distrae a esta persona del trabajo o de los estudios, ¿ya? Porque también muchas veces cuando esta persona está más estresada, siente mayor necesidad de hacer eso que hace. Hay veces que prioriza hacer eso que hace por sobre compartir con su pareja, ¿ya? Y pide que por favor, puede ser que lo pida o a veces lo hace sin decírselo a nadie, pero busca tiempo y espacios para poder estar tranquilo y hacer eso que hace. ¿Es una patología? Va a depender de eso que hace, ¿no es cierto? Porque si eso que hace es meditar, quizás nunca pensaríamos ni nos cuestionaríamos si es una patología. Y puede ser que la persona sienta la necesidad de meditar y puede ser que, de nuevo, pase mucho tiempo meditando y que incluso de repente quizás su pareja o sus hijos le digan, oye, ya, pues, pero tuviste toda la mañana meditando hoy día, ¿ya? Entonces, también ahí vemos cómo sigue existiendo una carga a lo sexual, a prácticas sexuales, ¿ya? Que puede estar tiñendo un poco la mirada y que muchas veces nos lleva a patologizar ciertas conductas. Ahora, si es patológico o no, yo creo que ahí es súper importante considerar si la conducta que sea le genera consecuencias negativas a la persona en algún ámbito, a nivel personal, a nivel físico, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, y si le genera consecuencias negativas y la persona ha intentado dejar de hacer esa conducta por las consecuencias negativas que le genera y a pesar de intentarlo no ha logrado, entonces quizás podríamos estar hablando de algo más patológico o incluso de una adicción, ¿ya? Hay que ver también cuánta libertad le quita, ¿ya? En general, cuando nosotros pensamos en la conducta que sea, en términos de cuántos grados de libertad nos quita, más allá de si es patológico o no, son conductas que es importante que revisemos, porque lo que nos quita libertad, tarde o temprano, nos genera sufrimiento. Y si nosotros vemos cualquier conducta, dinámica, patología o no, que nos quite
libertad nos genera sufrimiento. Entonces muchas de las patologías son patologías de la libertad. Pero ahí quizás me puse más filosófico, pero en términos concretos ahí, no sé si respondía a tu pregunta, Ángeles. Ahora, claro, cuando tú dices también una persona que obliga a su pareja, sí, o sea, ahí al menos hay algo disfuncional. Sí, eso es lo que me llama la atención, porque claramente la persona no le afecta en su día a día. Pero cuando ya obligas a un segundo que no sabe si le gusta o no le gusta, si le gusta bien, si no, y si no le gusta y la obligas, ahí ya es otro tema, ¿no? Sí, ahí es otro tema. Sí. Sí, esa era mi consulta. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dar por terminada la ronda de preguntas. Le damos muchas gracias al expositor Rodrigo por su presentación. Les voy a dar la última palabra para que los deje invitados para que se sumen a este programa que va a dar él. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hubo bastante convocatoria también por la participación. Dejaron varios mensajes, había harto interés y eso yo lo agradezco muchísimo. Y bueno, les dejo la invitación al diplomado, a los distintos cursos de ADIPA. Hay cursos específicos relacionados con sexualidad. Y bueno, me imagino que conocen también los otros cursos que se hacen en ADIPA. Ahora, específicamente en relación al diplomado, viene demasiado de cerca la recomendación, pero es un diplomado que hemos armado con mucho cariño, buscando justamente tener una mirada integral y que a mi parecer, es tan necesario que podamos acompañar a las personas en su bienestar de una manera más integral y dentro de ese acompañar de una manera más integral que también podamos contar con herramientas para potenciar su bienestar sexual, que creo que es algo que me parece súper útil y necesario. ¿Ya? Si tienen después, bueno, dudas, también pueden consultar respecto al diplomado. Pueden conocer también el programa, los docentes, los contenidos. Y espero que nos veamos ahí, porque seguir aportando en el camino de la sexualidad, del bienestar sexual, es un tremendo regalo que obviamente que le podemos hacer a las personas a las que acompañamos, pero creo que también es un tremendo regalo para nosotros también. Bueno, muy bien, profe. Entonces, ¿te quedas quedar para el sorteo o nos despedimos aquí? No, yo me quedo, me encantan los sorteos. Está bien, bueno, entonces, chicos, para finalizar este seminario, vamos a realizar el sorteo de la beca totalmente gratuita para el diplomado mencionado. Entonces, vamos a dejar de grabar